que pueden inhibir a este sistema. Desde el origen de la activación del sistema estarían los inhibidores directos de la renina. Otro grupo de fármacos serían los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores de la ECA. Y finalmente estarían los bloqueadores del receptor a angiotensina 1. Entonces estos serían los tres últimos grupos de fármacos que revisaremos para el tratamiento de la hipertensión. Antes de continuar y entrar en materia, ¿tienen alguna duda de lo que revisamos en clases anteriores? No, no. Ok, pues continuamos. Vamos Espero a... que alguien se haya dado cuenta que subí un artículo que es una revisión del sistema renina-angiotensina y su interacción con el sistema nervioso simpático. Creo que nadie lo ha visto. Yo sí lo vi. Continúa. ¿Dónde lo subió, profe? Bueno, entonces Hazlo. vamos a iniciar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. No sé si ya se está grabando la clase, profe. Profesor, ¿en dónde subió el artículo? En Al Classroom. Classroom Ah, es que no y ya aparece. está grabando. Ok, entonces vamos a iniciar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y este grupo de fármacos se clasifican según su estructura química en tres grupos. Los fármacos, forma general, se conocen como los priles. Y vamos a tener al grupo que tiene una sustitución sulfitrilo, los fármacos que son dicarboxilos y los grupos que son o que tienen un grupo fosfato. Este grupo de fármacos inhibidores de la ECA son derivados mercapto o carboxila ecanoilos. La diapositiva se observan 11 de los fármacos de esta categoría que se utilizan en Estados Unidos. El fármaco prototipo de la serie es el captopril, que es el que les estoy señalando. Este fármaco fue el primero de esta serie de fármacos que se utilizó con éxito para el tratamiento de la hipertensión. Si ustedes observan, todos estos fármacos tienen un grupo pirrolín con una sustitución de un ácido carboxílico. Estos fármacos bloquean al sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina. En el caso de captopril, el grupo sulfitrilo interacciona con un residuo de zinc de la enzima. Y en el caso de los demás fármacos, el grupo carboxilo que se encuentra aquí y los estoy señalando en los demás fármacos es la parte que interacciona con este residuo de zinc en la enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, la mayoría de estos fármacos son profármacos porque requieren la activación enzimática por esterasas. Todos los que tienen un recuadro rojo son profármacos, o sea, requieren activación por esterasas para poder tener la capacidad de inhibir a la enzima. Esta configuración de los fármacos les permite tener una mejor biodisponibilidad oral. Entonces por eso se administran como profármacos y son activados por la acción de esterasas plasmáticas. En el caso del captopril y del enalapril, y del lisinoprilo, estos fármacos no son, ya son activos directos. Estos no necesitan activación enzimática por esterasas. Y bueno, el único fármaco aprobado en Estados Unidos derivado con grupo sulfitrilo es el captopril. Todos los demás son discarboxilos porque tienen este doble carboxilo en su estructura. En el caso de los demás fármacos, a excepción del fosinoprilo. El fosinoprilo, en lugar de un grupo carboxilo, tiene un grupo fosfato. Este grupo fosfato, cuando se rompe el enlace éster de esta cadena lateral, este es el grupo que interacciona con el residuo de zinc. Y también este es el único
fármaco del grupo de los que tienen un grupo fosfato. Entonces la mayoría son dicarboxílicos y nada más existe uno con sustitución sulfidrilo y uno con sustitución fosfato. ¿Sale? Bueno, estrictamente el fosinoprilo también tiene un enlace éster y cuando se Sí, hidroliza libera también el grupo carboxilo. sí, pero el grupo funcional que interacciona con el residuo de zinc sería este grupo fosfato. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver esta interacción que tienen estos fármacos con el receptor, bueno, con el sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina. Eh, Esta sería una representación esquemática de la enzima y este sería el sitio activo donde se introduce el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1. Entonces, en el esquema vamos a ver cómo interacciona la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2 y cómo interacciona, en este caso, el captopril, un inhibidor de la enzima, para evitar esta conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Vean, esta sería la porción terminal de la angiotensina 1, que se acuerdan que es un octapéptido, no, perdón, un decapéptido. Estos aminoácidos, última porción de la angiotensina 1 interacciona con este residuo de zinc y el lugar donde se corta para la eliminación de los dos aminoácidos de la cadena terminal para producir el octapéptido que es la angiotensina 2 es en esta región. Entonces, como observan, se requiere este anclaje con el zinc para poder romper el enlace de los dos aminoácidos que se van a cortar de la angiotensina 1 para la obtención de la angiotensina 2. Entonces es importante esta interacción con el zinc y para anclar la angiotensina 1 a la enzima se hace necesaria la participación de un residuo de arginina y de serina con el carboxilo, con los dos grupos carboxilos, uno con interacción de puentes de hidrógeno y otro con un dipolo que se forma en el grupo carbonilo de los dos aminoácidos de la última parte de la angiotensina 1. En el caso del captopril, vean que la interacción con el residuo de zinc es a partir del grupo sulfidrilo y la interacción con la serina y con el grupo este Imino. arginina es a través de sus dos, en el caso del anillo de pirrolina con este grupo carboxilo y en el caso del residuo de serina con puentes de hidrógeno con este grupo carbonil. Entonces, como vimos en las estructuras, todos los fármacos de este grupo tienen estos grupos carbonilos y carboxilos que interaccionan con el residuo de arginina y serina para anclarse a la enzima y el grupo, en el caso de captopril sulfidrilo o grupo fosfato para el fosiniprilo o el carboxilo en el caso de los demás derivados dicarboxílicos. Vean, voy a regresarme a la diapositiva donde se encuentran los fármacos y van a ver que todos tienen este grupo carboxilo que interacciona con la arginina, este grupo carbonilo que interacciona con puentes de hidrógeno con la serina y esta parte de la estructura que interacciona con el residuo de zinc de la enzima. Entonces en este caso aquí estaría este carboxilo, este grupo sería el que interaccionaría con la serina y con el residuo de zinc. Entonces todos los fármacos tienen estos elementos que le permiten interaccionar con la enzima y anclarse a ella. En el caso de todos estos fármacos, cuando se unen a la enzima, pues ya no le permiten anclar a la angiotensina 1 porque se quedan estos fármacos unidos a la enzima y bloquean la interacción con su sustrato que es la angiotensina 1 y de esta forma pues evita la síntesis de la angiotensina 2.
Bueno, esta es una imagen un poquito más ampliada del sitio catalítico de la enzima y bueno, la interacción que existe con el zinc, con el residuo de arginina y con los residuos de serina o trionina. ¿Cuáles son bueno, aquí les muestran en esta tabla algunas de las características farmacocinéticas de los fármacos de esta categoría? En el caso de estos fármacos, la mayoría de ellos tienen por vía de excreción renal. Entonces, hay que reducir su dosis cuando los sujetos tienen algún grado de daño renal, con excepción del espiropril y el fosinopril. Estos dos fármacos sí se pueden utilizar en sujetos que tienen enfermedad renal porque su metabolismo también es hepático. Entonces, estos dosis se pueden administrar en sujetos con enfermedad renal. Bueno, el tiempo que tardan en hacer efecto pues es variable y es muy similar es muy similar en la mayoría de estos grupos, de estos fármacos, y el tiempo de efecto máximo también es, en el caso de captopril, de 1 hora y de los demás que están en la tabla de 3 a 4 horas. En el caso de la dosis que se requiere para el tratamiento de la hipertensión, pues va a variar según el fármaco que esté disponible. Por ejemplo, en el caso de captopril se requieren de 25 a 50 miligramos del fármaco para tratamiento de la hipertensión. Y bueno, las dosis disminuyen o varían dependiendo del fármaco del cual se trate. Estos fármacos también se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y bueno, aquí les muestro las dosis que se utilizan para este padecimiento. En la siguiente tabla vamos a ver que en el caso de captopril, cuando se utiliza se debe de administrar 1 hora antes de consumir alimentos porque se reduce su absorción si se administra con alimentos. Los demás no, el enalapril y el lisinopril no se pueden administrar junto con los alimentos, no hay problema en ello. Y bueno, el tiempo de vida media del enalapril y el lisinopril es de 11 y 12 horas respectivamente. Y bueno, este tiempo de vida media es mucho mayor con respecto al del captopril. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas de utilizar estos fármacos? Uno de estas consideraciones es que estos fármacos pueden retrasar la aparición de glomerulopatías diabéticas. Este efecto que tienen estos fármacos los hacen ideales para aquellos pacientes que son hipertensos y además tienen diabetes mellitus o diabetes tipo 1. En este caso, la disminución en la síntesis de angiotensina, como lo revisamos en diapositivas anteriores, tiene efectos proliferativos y entonces esta disminución en la producción de angiotensina 1 disminuye estos efectos proliferativos en las células o en el epitelio filtrante de los glomérulos y entonces evita que haya daño glomerular por esta razón. También por esta disminución en la síntesis de angiotensina 2 hay una reducción en la presión arterial y esto también reduce la presión que se ejerce sobre los capilares que forman parte de los glomérulos a nivel de las nefronas y esta reducción en la presión intraglomerular va a favorecer que disminuya el daño a nivel de los glomérulos. Entre más alta sea la presión en los glomérulos, empieza a haber daño de las membranas filtrantes glomerulares. Entonces, al reducir la presión, se reduce este daño y por lo tanto se evita el daño en las membranas que filtran en los glomérulos. Se ha observado que con el uso de estos fármacos aumenta las concentraciones de esta sustancia, la N-acetilcerylaspartilicilprolina. Esta sustancia es un regulador de las células madre y se ha visto que confiere efectos cardioprotectores en pacientes que son administrados con estos fármacos. También incrementan la síntesis de angiotensina 1,7 como
habíamos revisado anteriormente, esta angiotensina 1,7 interacciona con receptores que se conocen como receptores MAS, que están acoplados a una proteína GS y tienen efectos contrarios a los que ejerce la angiotensina 2. Entonces, el uso de los inhibidores de la ECA favorece que aumente las concentraciones plasmáticas de la angiotensina 1,7, con efectos contrarios a los que se observan con la angiotensina 2. Y en pacientes que tienen actividad de renina plasmática incrementada, estos fármacos son más activos y reducen en una forma más significativa la presión arterial. Esta actividad de renina plasmática se encuentra incrementada en sujetos que tienen insuficiencia cardíaca y también en sujetos que utilizan diuréticos. Entonces, si administramos estos inhibidores de la ECA con diuréticos tiacídicos, el efecto antihipertensor es más prominente porque la actividad de la renina plasmática se encuentra incrementada. Entonces el efecto hipotensor es más evidente cuando se combinan. De hecho hay en preparados donde hay combinación de inhibidores de la ECA con diuréticos tiacídicos. Entonces ya viene la combinación y se administran en los pacientes hipertensos. ¿Cuáles son los principales efectos de los inhibidores de la ECA? Antes de esto, de ver los efectos adversos, también se recomienda utilizar estos fármacos en combinación con bloqueadores de canales de calcio, pero con diuréticos ya les mencioné, o con antagonistas beta para tener una mejor respuesta antihipertensiva. Los efectos adversos de estos fármacos es que pueden inducir una hipotensión grave o severa en el caso de sujetos que tienen actividad de renina plasmática incrementada. Y tienen un efecto, en el caso de que los pacientes tengan una actividad del sistema renina-angiotensina incrementada, también en estos sujetos en la primera dosis puede producir esta hipotensión severa. Entonces hay que vigilar o iniciar el tratamiento con dosis bajas e ir incrementando hasta alcanzar los valores de presión arterial que se requieren en cada paciente. Algunos de estos fármacos y aproximadamente en el 20% de los pacientes que utilizan inhibidores de la ECA se puede inducir tos seca nocturna. Esta tos se induce porque la ECA también, como es una proteasa, también la ECA degrada la bradicinina y la bradicinina es un agente vasodilatador importante y es un agente inductor de prostaglandinas. Entonces, cuando se utilizan estos fármacos y se inhibe a la ECA, pues también se interfiere con la degradación de la bradicinina. Y entonces la bradicinina incrementa sus concentraciones plasmáticas y esta tos seca está asociada a ese incremento en las concentraciones plasmáticas de la bradicinina. Entonces, como efecto secundario de estos fármacos es la inducción de tos seca. Muchos de los pacientes abandonan el tratamiento con IECAS por esta tos que presentan. Y en pacientes que tienen algún daño renal, que tienen una tasa de filtración glomerular disminuida, el uso de estos fármacos puede inducir insuficiencia renal aguda. En estos pacientes que ya tienen una tasa de filtración glomerular disminuida, hay un tono de angiotensina 2 incrementado y esta angiotensina 2 induce vasoconstricción en la arteriola eferente para mantener una tasa de filtración para estos pacientes. Cuando se utilizan los IECAS, pues se inhibe la síntesis de angiotensina 2 y entonces esto disminuye todavía más la tasa de filtración glomerular que trata de mantener el riñón de estos pacientes y pues lo llevan a insuficiencia renal aguda. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que ya tienen afectación a nivel del riñón.
Estos fármacos son teratogénicos, entonces no se recomienda utilizarlos en mujeres embarazadas. Y también tienen capacidad de generar hepatotoxicidad, entonces hay que vigilar la funcionalidad hepática durante el tratamiento con estos fármacos. De hecho, no sé si se los mencioné, pero el uso de antihipertensivos para aquellos sujetos que ya tienen hipertensión de leve a moderada y grave, el tratamiento es de por vida. Entonces van a estar tomando estos fármacos para toda la vida. Entonces hay que estar vigilando la función hepática con el uso de estos fármacos. Se recomienda que se cambien los fármacos de esta categoría, los inhibidores de la ECA, eh, bueno, que se cambien los fármacos y además se combinen con otros fármacos para disminuir la dosis de esto. Y eso para evitar o retrasar la aparición de estos efectos hepatotóxicos. Y también se ha visto que estos fármacos inducen angioedema. Esto es algo muy común o que se presenta con el uso del captopril, pero se sugería que era por la presencia del grupo sulfidrilo de este fármaco. Pero ya en la actualidad se ha visto que este angioedema también se puede presentar con lisonipril o con enalapril. Entonces, pues hay que estar atentos a este efecto adverso. El angioedema es una inflamación de las mucosas orales, y entonces puede producir obstrucción en las vías respiratorias y pueden inducir pues pueden provocar que el paciente se ahogue con su propia lengua porque se le inflama de tal forma que pues, puede obstruir las vías respiratorias. Este efecto del angioedema se puede contrarrestar con el uso de antihistamínicos, pero pues hay que estar atentos en la primera dosis porque este efecto puede ser muy severo al inicio del tratamiento y puede provocar esto que les menciono. ¿Alguna pregunta? Bueno, el siguiente grupo de... Una visión. Sí. Toda la farmacología relacionada con el sistema renina-angiotensina se desarrolló gracias a una serpiente brasileña que se llama jararaca, cuyo Ajá. veneno lo que hace es inhibir precisamente a la ECA. De ahí se descubrió la bradicinina gracias a ello, y luego toda la farmacología de este sistema. Es una serpiente del género Crotos, ¿no? Es Botrops. Y de ahí ese veneno de esa serpiente El nombre inició nativo es jararaca. Cararaca. Uh-huh. Bueno, el siguiente grupo de fármacos son los bloqueadores del receptor a angiotensina AT1. Y bueno, en esta diapositiva, bueno, vemos que el principal efecto de este receptor en el músculo liso vascular es inducir, bueno, como está acoplado a una proteína GQ, incrementa las concentraciones citosólicas de calcio y esto induce la contracción. Entonces, como su nombre lo dice, la angiotensina, su principal efecto es la contracción de los vasos sanguíneos, entonces inducen un incremento en la resistencia vascular periférica y por lo tanto en la presión arterial. Pero como les había mencionado, la angiotensina 2 que actúa sobre este receptor AT1 y que induce estos efectos, no solamente tiene efectos vasoconstrictores, sino que también tiene efectos de proliferación, supervivencia y remodelado vascular y cardíaco. Entonces, la angiotensina 2, cuando se une a su receptor AT1, puede inducir todas estas respuestas. Y también la angiotensina 2 puede interaccionar con su receptor AT2. Este receptor AT2 está acoplado a proteína GS y en algunos tejidos a proteína GI, y la estimulación del receptor AT2 por la angiotensina 2 induce efectos contrarios a lo que hace la activación del receptor AT1. Y vean, cuando se bloquean los receptores AT1, cuando se utilizan bloqueadores de este receptor, la angiotensina 2 que se produce en el sistema va a interaccionar ahora con los receptores angiotensina 2 y van a tener estos efectos: vasodilatación, efecto antiproliferativo y anticrecimiento, y va a generar efectos de neuroprotección.
cuando se utilizan los fármacos que revisamos en el apartado anterior, los inhibidores de la ECA, pues no se sintetiza angiotensina 2 y se bloquea tanto la activación de AT1 como la activación de AT2, porque no hay angiotensina 2 presente o disminuye sus concentraciones plasmáticas la angiotensina 2, pero se favorece la síntesis de la angiotensina 1,7, como lo revisamos en diapositivas anteriores. Y esta angiotensina 1,7 puede interaccionar con los receptores AT2 y con los receptores MAS, y también la activación de los receptores MAS, que son metabotrópicos acoplados a proteína GS, van a inducir vasodilatación, tiene efecto antiproliferativo y efecto antihipertensivo. Entonces, si se bloquea la ECA con los priles, pues se favorece esta vía. Si se utiliza los antagonistas del receptor AT1, la angiotensina 2 puede estimular a los receptores AT2 y obtener estos efectos benéficos para los sujetos hipertensos. Y también se puede favorecer la acción de la angiotensina 1,7 sobre estos receptores. Entonces, estos fármacos, los antagonistas al receptor de angiotensina 1, para tener un efecto antihipertensor y antiproliferativo más potente que el que tienen los inhibidores de la ECA. ¿Sale? Por esta acción dual que hay, por la acción de la angiotensina 2 sobre estos receptores y la acción de la angiotensina 1,7 sobre estos otros receptores. ¿Sale? Estos fármacos pueden ser derivados del bifenilmetilo, que es esta estructura, o derivados del ácido tienil metilacrílico, que sería el eprosartán, el único fármaco de esta categoría, y la mayoría de los sartanes, que así se conocen a este grupo de fármacos, son derivados bifenilmetilo. En el caso de estos fármacos, se sustituyen en este núcleo, ya sea en R1 o en R2. Esta pestañita indica la interacción o la unión con el bifenilmetilo, y bueno, esta sería con la residuo 2. En el caso de los que están en círculo rojo, requieren la activación por esterasas, y los demás son fármacos que tienen actividad directa. Estos fármacos tienen una afinidad por el receptor AT1 10.000 veces mayor que por el receptor AT2. Entonces tienen una potencia, bueno, una selectividad hacia receptor AT1 con respecto hacia el receptor AT2. En el caso de los derivados difenil metilo, todos son derivados de imidazol acético. Entonces, aquí se encuentra el grupo imidazol. Entonces, todos estos fármacos tienen este derivado de imidazol acético. Sus principales efectos antihipertensivos es la relajación del músculo liso vascular, y esto va a inducir vasodilatación. Entonces, disminuye la resistencia vascular periférica y con ello pues reducen la presión arterial. Estos fármacos incrementan la excreción de sodio y agua al antagonizar a los receptores AT1 en la corteza suprarrenal, donde se evita la síntesis de aldosterona, y entonces pues evita que se retenga sodio y agua. También, como ya lo mencionamos, por su interacción con los receptores MAS y con la interacción con los receptores AT2, porque la angiotensina no puede interaccionar con los receptores AT1, pues pueden disminuir la hipertrofia cardíaca y vascular. Entonces evitan el remodelado cardíaco en el caso de los sujetos hipertensos y con insuficiencia cardíaca, y también evitan el remodelado vascular, el engrosamiento de los vasos que induce esta proliferación. Como ya les mencioné, el incremento de la angiotensina 2 incrementa su concentración plasmática y revierte la hipertrofia cardíaca y vascular por la interacción con los receptores AT2 que se oponen o que tienen efectos antiproliferativos. Bueno, esta tabla muestra la farmacocinética de algunos de estos fármacos.
La mayoría de ellos no se afectan con el consumo con alimentos, a excepción del valsartán, pero todos los demás se pueden administrar junto con los alimentos. El tiempo de vida media varía entre cada uno de estos fármacos. El ibersartán sería uno de los que tienen un tiempo de vida media más alto, de 11 a 15 horas, y el losartán, su metabolito tiene un tiempo de vida media de cerca de 6 a 9 horas, igual que el caltrelsartán. El omelsartán también es uno de los que tienen un tiempo de vida media mucho más largo. Tienen una amplia unión a proteínas estos fármacos y su vía de eliminación es variable. eh, Cada uno tiene diferente proporción de vía de eliminación. Los que tienen una vía de eliminación, bueno, la mayoría tienen una vía de eliminación hepática, entonces pueden ser utilizados en sujetos que tienen alguna alteración renal, ¿vale? Por esta eliminación que tienen hepática. Y bueno, hay que vigilar su uso en sujetos que tienen alguna enfermedad hepática por esta misma razón. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas para utilizar estos fármacos antagonistas del receptor AT1? Pues bloquean todos los efectos de la angiotensina 2 mediados por la activación del receptor AT1. Inhiben la acción de la angiotensina 2 sin importar su origen, mediada por este receptor. Permiten la activación del receptor AT2, que es un antagonista, bueno, que sus acciones son antagónicas a la activación del receptor AT1, con los efectos que ya les mencioné. Y en el caso de estos fármacos no intervienen con la degradación de la bradicinina. Entonces, son una alternativa para aquellos sujetos que presentan tos con el uso de los YECAS. Y bueno, estos fármacos también se recomienda combinarlos con diuréticos. De hecho, hay también presentaciones de concentraciones fijas de dosis fijas de estos fármacos con diuréticos, principalmente tiacídicos. Los principales efectos adversos de estos fármacos es que son teratogénicos, no se pueden administrar en mujeres embarazadas, pueden inducir hepatotoxicidad y producen un efecto hipotensor de primera dosis en aquellos sujetos que tienen un sistema renina-angiotensina muy activo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿cuántos antihipertensivos se pueden usar a la vez? Es que, por ejemplo, Depende del sujeto, depende de sus cifras de presión arterial que maneje. Recuerden que, recuerden que la hipertensión se clasifica en sujetos prehipertensos que no requieren tratamiento farmacológico, hipertensos en estadio 1 y en estadio 2 y con crisis hipertensivas agudas. Cuando los sujetos tienen hipotensión severa, con el uso de un solo fármaco es suficiente para llegar a los valores deseados de presión arterial. Pero en sujetos que ya tienen hipertensión severa, en estos sujetos se pueden utilizar hasta 3 fármacos diferentes para tratar su hipertensión. Esto también depende del tipo de hipertensión que tengan los sujetos. Como les mencionamos, o les mencionó el doctor también, la mayoría de los hipertensos tienen hipertensión diastólica, hipertensión sistólica. Entonces, en estos pacientes se recomienda el uso principalmente de vasodilatadores. La mayoría son hipertensos diastólicos, lo habías dicho bien al inicio. Sí, perdón, diastólicos. Entonces se recomienda el uso de los vasodilatadores, pero también depende de los valores de presión arterial sistólica que manejen. Si tienen incrementadas las dos presiones, tanto la sistólica como la diastólica, pues se tiene que utilizar combinación de bloqueadores beta y diuréticos y vasodilatadores. Entonces las combinaciones, la cantidad de fármacos que puede utilizar un sujeto hipertenso depende de estos factores. Si la hipertensión es leve, con una monoterapia es suficiente. En el caso de hipertensión leve se recomienda el uso de diuréticos tiacídicos como fármaco inicial para el tratamiento de la hipertensión.
Si la hipertensión no cede o no reduce a valores deseados, entonces se combina este diurético con algún vasodilatador o con algún bloqueador beta. Ok, profe, gracias. Y por Entonces ejemplo, depende del sujeto. otra pregunta, los que tienen que ver con el calcio, ¿no podrían producir osteoporosis en gente mayor o en No, mujeres que porque tienen? bueno, los bloqueadores de canales de calcio lo que hacen es bloquear al canal de calcio tipo L, o sea, no interfieren con la absorción o con la excreción del calcio, a excepción de los tiacídicos, pero como vimos en el tema de diuréticos, en el caso de las tiacidas favorecen la reabsorción de calcio. Entonces, al contrario, si un sujeto tiene osteoporosis, es hipertenso, el uso de las tiacidas favorece la retención de calcio y disminuye en algún grado la osteoporosis que padece. Pero no, los bloqueadores de canales de calcio no interfieren con la absorción del calcio o con la excreción de calcio. Nada más bloquean el canal de calcio tipo L en vasos ah, o en el corazón. Sí, Y entendí, lo sí. que afectan es la disponibilidad del calcio en el caso de los vasos para la contracción del músculo liso y en el caso del corazón para la conducción cardíaca o para la frecuencia cardíaca Cierto, o sí, la profe, gracias. contractilidad cardíaca. Bueno, ¿Sale? algo que me parece que no se ha mencionado es el hecho de que todos los tratamientos antihipertensivos, como lo que hacen es reducir la presión arterial, y la presión arterial es una variable regulada, entonces el organismo monta una respuesta compensadora y con el uso crónico, la presión arterial, a pesar del uso de los antihipertensivos, tiende a elevarse. Creo que no lo has No, no comentado. lo mencioné. Ujú. Así que Sí, de eso hecho, sí. sigue. Por eso el uso de los antihipertensivos es de por vida y además se tiene que estar vigilando la eficacia del tratamiento que se haya elegido para el paciente y en el caso de que ya no se esté controlando o ya no se esté teniendo los valores de presión arterial deseados, se tiene que cambiar el fármaco o los fármacos para conseguir este objetivo. De hecho, el problema principal del tratamiento antihipertensivo es que los sujetos que empiezan con la terapia antihipertensiva, por lo general al inicio del tratamiento se sienten peor o se sienten muy mal porque como ya lo revisamos, disminuyen o inducen una disminución en la presión arterial. Entonces estos sujetos sienten muy mal al inicio del tratamiento y por lo general, como no sé si se los mencioné, pero si no se los mencioné, se los digo ahora, la hipertensión se conoce como el asesino silencioso. En este sentido se le llama así el asesino silencioso porque no hay síntomas que indiquen al paciente que tienen un incremento en la presión arterial por arriba de los valores que se consideran como normotenso. Entonces muchos pacientes se dan cuenta o se les diagnostica la hipertensión después de que ya tienen un signo como un derrame de la ocular, un derrame de los vasos de la esclerótica, que esto indica que tuvo un episodio de hipertensión agudo y le rompió esos vasos que se observan en la parte blanca del ojo. Y este derrame que ya las demás personas ven en el paciente le puede sugerir que tiene hipertensión. Otro signo que se observa de un sujeto que tiene una hipertensión es un desvanecimiento o choque hipertensivo. O sea, el sujeto se desvanece, está bien, de repente, ¡pum! Suelo. Y esto es porque llega a tener valores tan altos de presión arterial que el sistema se desconecta y pues el sujeto se cae. Entonces, cuando ocurre esto, pues la idea es que se encuentre en posición acostada u horizontal y esto disminuiría o disminuye la presión arterial y es un sistema que le está llamando la atención al sujeto para que revise que algo está mal. Entonces, estos sujetos que se desmayan así de la nada en la calle, pues lo primero que les hacen es medirles la presión arterial. Y en la mayoría de los casos estos sujetos tienen hipertensión.
Y entonces eso está las primeras señales de que el sujeto es hipertenso. Otro síntoma es que empiezan a tener afecciones renales. Entonces muchas veces cuando los pacientes ya se dan cuenta que son hipertensos, pues ya tienen algún grado, algún daño orgánico. Empiezan a perder también la visión. Entonces hay muchos síntomas, hay muchos signos, bueno, muchos síntomas que aparecen y cuando ya aparecen el sujeto ya ha transitado por un estado de hipertensión por mucho tiempo. Entonces por eso es importante que a pesar de que ustedes están jóvenes, pues estén checando la presión por lo menos una vez al mes para evitar que ustedes desarrollen hipertensión. Como les dije al inicio del tema, si sus padres son hipertensos o sus abuelos son hipertensos, hay una probabilidad alta de que ustedes también sean hipertensos. Entonces, si ya tienes familiares o tus padres o tu madre o los dos tienen hipertensión, pues es muy probable que tú también la tengas y pues te tienes que estar checando para ver, para evitar que llegues a tener que usar farmacoterapia. Como les decía, si ustedes están en un estadio de prehipertensión, todavía la disminución del consumo de sal, dejar de fumar, hacer ejercicio y una alimentación adecuada puede revertir esta prehipertensión y regresarte a un estado normotenso. Pero si ni te das cuenta y ni te interesa, ya cuando te das cuenta de que eres hipertenso, pues ya, es muy difícil. De hecho, no se ha o no se conoce de sujetos que con el tratamiento farmacológico se convierta en una persona normotensa y ya no requiera el uso de los fármacos. Entonces, por eso se llama el asesino silencioso, porque no se dan cuenta. Ya cuando se dan cuenta de que son hipertensos, pues ya tienen daño renal, ya tienen hipertrofia cardíaca, o ya tienen remodelado vascular y pues ya esto se puede revertir con el uso de los fármacos, pero también una vez que se modifica el set point de la presión arterial, pues es muy difícil regresarlo a valores normales, o valores fisiológicos. Y por eso se requiere el uso de por vida de estos fármacos. Y por último, ya no hay otra duda. Ah, bueno, y les decía que los pacientes que empiezan a tomar tratamiento antihipertensivo, pues se sienten, por lo general no se sentían mal hasta que les ocurrió algo de los que les mencioné y empiezan a tomar el tratamiento antihipertensivo y se sienten mal por la hipotensión que se está generando y entonces se marean, se sienten mal, muy mal estos pacientes. Tienen náuseas, vómitos, vértigo, hipotensión ortostática, se sienten muy mal. Entonces estos sujetos dejan de tomar el medicamento porque no sienten una mejoría, al contrario. Entonces abandonan el tratamiento y pues como no se sienten mal por tener la presión arterial alta, pues siguen con su vida así. Y muchos de estos pacientes acaban con insuficiencia renal y mueren por insuficiencia renal o un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Bueno, el último grupo de fármacos que vamos a revisar son los inhibidores directos de la renina. Como ya hemos hablado, la renina es una proteasa de aspartilo. Tiene un tiempo de vida media de 15 minutos. Y bueno, vimos todos los estímulos que generan o que activan al sistema renina-angiotensina aldosterona. Y pues esta, estas vías pueden ser por activación de la mácula densa, por una disminución de las concentraciones de sodio, por el barroreceptor intrarrenal cuando se sensa una disminución en la presión intraglomerular o por disminución en la presión arterial sistémica, pues se activa la división simpática por el reflejo barroreceptor y todos estos estímulos aumentan la secreción de renina. Ahora, la renina se puede activar por dos mecanismos. En primer lugar, bueno, se produce prorrenina. Esta prorrenina tiene una cadena de aminoácidos lateral que obstruye el sitio catalítico de la enzima para la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta cadena lateral peptídica se puede eliminar de forma proteolítica o se puede mover por la acción de un receptor.
Entonces, la prorrenina es inactiva porque tiene esta cadena que bloquea el sitio catalítico para la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Y se puede activar por vía no proteolítica o por medio de receptor. Este es un receptor a prorrenina que cuando se interacciona la prorrenina con el receptor favorece un cambio conformacional y entonces se abre o se mueve esta cadena que bloquea el sitio catalítico de la renina y entonces puede interaccionar el angiotensinógeno para producir la angiotensina 1. Esta vía de activación no proteolítica o mediada por receptor es una vía de activación del sistema renina-angiotensina tisular. ¿Qué significa esto? Que el sistema renina-angiotensina se sabía que era un sistema que tenía que ver con toda la cascada de señalización que hemos revisado del sistema renina-angiotensina de forma sistémica. Pero ahora se sabe que el sistema renina-angiotensina se puede activar de forma tisular o en órganos específicos, en riñón, en corazón, en hígado, en músculo, sin la activación del sistema renina-angiotensina sistémico. Y este nuevo descubrimiento, este hallazgo de que hay un sistema renina-angiotensina ístico, pues ha generado muchos cambios en la forma en la que se observa y se trata los padecimientos que tienen que ver con este sistema renina-angiotensina. A saber, ahora se conoce que la activación del sistema renina-angiotensina puede ocurrir de forma localizada. Y bueno, la forma en la que se activa este sistema renina-angiotensina es particularmente diferente de esta activación sistémica de la que veníamos hablando. Entonces, en el caso de esta activación ística se requiere la participación de este receptor a prorrenina, que activa al sistema renina-angiotensina de forma local. Y en lo que se conoce, en lo que se sabe del sistema renina-angiotensina sistémico, participa una activación proteolítica. En esta activación proteolítica interfiere una carboxipeptidasa. Esta carboxipeptidasa es la convertasa 1 o la catepsina B. Son estas proteasas las que cinden o las que rompen o eliminan este péptido que está bloqueando el sitio catalítico de la prorrenina. Y entonces al romper esta cadena o eliminar esta cadena peptídica, queda libre el sitio catalítico para la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. O sea, ya sea activación mediada por receptor en los tejidos, o ya sea la activación enzimática mediada por proteasas, la convertasa 1 o la catepsina B. Estos dos mecanismos activan el sistema renina-angiotensina. Y en la actualidad solamente existe un fármaco que puede inhibir directamente a la renina. Este fármaco es el alisquireno o el alisquiren, que se une al sitio catalítico de la renina y ya no permite que el angiotensinógeno pueda interaccionar con este sitio catalítico y ya no se sintetiza angiotensina 1. Por lo tanto, se suprime todo el sistema renina-angiotensina aldosterona sistémico y el sistema renina-angiotensina ístico. En algunos pacientes se había observado que el uso de los YECAs o de los antagonistas al receptor de angiotensina 2 no tenían efectos antihipertensores y se descubrió que esto era porque había una activación ística del sistema renina-angiotensina en los tejidos y esto contribuía a un estado de hipertensión en estos sujetos. Con el uso de este fármaco, del alisquiren, se observó que en estos pacientes resistentes al uso de los YECAs y de los bloqueadores del receptor de angiotensina había un efecto antihipertensor significativo.
¿Qué alteraciones o qué efectos puede producir esta activación hística o activación proteolítica de la renina en los tejidos? En este diagrama podemos observar que la activación de la renina, ya sea por la producción hística de angiotensina 2, puede activar factores teratogénicos y factores proliferativos que producen un daño orgánico. Este daño orgánico que induce esta activación de renina es la fibrosis o inflamación del tejido cardíaco y vascular, la nefropatía, el daño a nivel renal, y la retinopatía, el daño a nivel de la retina en los ojos. Este daño orgánico se puede dar por esta vía de la activación hística de la renina, o también puede ser por la unión de la prorrenina a su receptor, y que estos efectos de la unión del receptor a su ligando induce también la activación de estos factores de crecimiento que pueden inducir este daño orgánico. Entonces, la renina, la actividad plasmática de renina tiene que ver con este efecto que induce daño a nivel de los vasos, del corazón, del riñón y de los ojos o de la retina ocular. Entonces, para bloquear este efecto dañino de la renina, pues el alisquireno es el fármaco que se puede utilizar. El alisquireno es un fármaco que se diseñó por cristalografía y por la interacción que existe entre el angiotensinógeno y la renina. Se determinaron los puntos de unión que son claves para la acción proteolítica de la renina sobre el angiotensinógeno, y se diseñó este fármaco. Es uno de los primeros fármacos de diseño que se han obtenido y que han tenido efectos farmacológicos importantes. Este alisquireno se utiliza en dosis únicas de 200 a 300 miligramos por kilogramo por día. Tiene un efecto hipotensor dosis dependiente. Su biodisponibilidad oral es baja, pero su afinidad por el receptor es muy alta, o por el sitio catalítico de la enzima es muy alto. Entonces, esta alta afinidad por el sitio catalítico compensa esta biodisponibilidad oral baja. Y cuando se inicia el tratamiento con alisquireno, se requieren de 5 a 8 días para alcanzar concentraciones plasmáticas estables de este fármaco, y se excreta sin cambios en las heces fecales y en la orina. Por lo tanto, se puede utilizar en sujetos que tienen alguna afección hepática o renal. Se ha visto que alisquireno se puede combinar con inhibidores de la ECA, con antagonistas del receptor angiotensina 1, y esta combinación potencia el efecto hipotensor que generan este fármaco. También se recomienda combinarlo con diuréticos, específicamente con las tiazidas. Este fármaco se autorizó para tratamiento antihipertensivo en el 2007, entonces apenas lleva 13 años en uso en población. Entonces se sabe poco de los efectos adversos del uso de este fármaco a largo plazo. Lo que se sabe es que inducen diarrea, pueden producir mareo y cansancio. Todavía es poco el tiempo del uso de este fármaco en la población, y pues hay que esperar para ver si tiene efectos a largo plazo el uso de este fármaco. Y pues hasta aquí serían todos los fármacos que se utilizan en la actualidad para el tratamiento de la hipertensión. Y este es el de los fármacos más recientes. ¿Alguna pregunta? En la clínica se utilizan algoritmos para el tratamiento de los pacientes hipertensos. Este es uno de los muchos algoritmos que pueden encontrar que se utilizan para el buen tratamiento farmacológico de los pacientes que son hipertensos. Vean, cuando los pacientes están en el estadio 1 de hipertensión, o sea que tienen valores de presión arterial entre 140 y 159 para la sistólica,
o 90 y 99 para la diastólica, pues se recomienda modificación del estilo de vida y se considera utilizar diuréticos. Las tiazidas son el primer fármaco de elección para estos pacientes y se tiene que revisar la presión arterial 3 meses después del tratamiento, y si el paciente ya alcanzó los valores de presión arterial deseados, pues ya se continúa con el tratamiento y sigue monitoreando y se sigue verificando que el paciente esté apegado al tratamiento, y se van vigilando los efectos adversos que pudiera tener el tratamiento que se utilizó. Y bueno, se tiene que estar revisando periódicamente con el médico para checar que la presión se mantenga en estos valores. Cuando el sujeto tiene hipertensión en estadio 2, que maneja presiones mayores a 160 para la sistólica y mayores a 100 para la diastólica, además de las modificaciones del estilo de vida, se recomienda el uso de las tiazidas y uno de los siguientes fármacos: inhibidores de la ECA, bloqueadores del receptor angiotensina, un bloqueador de canal de calcio. O también un inhibidor de la ECA con un bloqueador de canal de calcio. Se revisa la presión arterial 2 o 4 semanas después del inicio del tratamiento, y si el paciente responde adecuadamente y tiene valores adecuados, pues se sigue el mismo protocolo de vigilancia de adherencia al tratamiento, vigilancia de posibles efectos adversos que se presenten, y una continuidad de la vigilancia médica de estos pacientes. Cuando los pacientes no responden o no alcanza el objetivo de disminución de la presión arterial, pues vean, se recomienda el uso de las tiazidas como fármaco de inicio, bueno, de continuidad, y se le adiciona a un ECA, un bloqueador de receptor a angiotensina 1, bloqueador de canal de calcio, o la combinación de uno de estos con la tiazida. Y entonces, también se puede hacer una combinación de varios de los fármacos disponibles para tratar de disminuir la presión arterial. Si esta combinación de fármacos no alcanza para que el sujeto tenga una presión arterial deseada, pues otra vez se tiene que ajustar las dosis, aumentar la dosis de los fármacos. Se deben de revisar la adherencia de los sujetos a la terapéutica, al tratamiento que se les ha asignado. Y bueno, si no responden los pacientes a este tratamiento, a este aumento en la dosis o en la combinación de fármacos, pues deben de vigilar o deben de descartar que el paciente tenga hipertensión secundaria debido a algún otro factor como hiperaldosteronismo, enfermedad de Cushing, feocromocitoma, o tumor en las glándulas suprarrenales, secretores feocromocitoma, el más común. Y pues si no responden, pues se tiene que descartar esta hipertensión secundaria y encontrar la causa por la cual el paciente no responde. Y como les mencioné anteriormente, en un caso de hipertensión aguda, lo recomendado es utilizar vasodilatadores enterales. El más utilizado en este tipo de emergencias hipertensivas es el nitroprusiato. Si no responden con nitroprusiato, el fenodal, fenol, fenoldopam es otro de los fármacos que se utiliza para disminuir la presión arterial en un estado agudo. Y bueno, hasta aquí, bueno, este es uno de los muchos algoritmos que pueden encontrar. La Secretaría de Salud en México maneja uno en México, y pues bueno, se parece mucho a este algoritmo. Y bueno, esta tabla la pueden encontrar en el Goodman y Gilman, y aquí vienen todos los fármacos que revisamos, los mecanismos de acción y sus consideraciones terapéuticas, por si lo quieren revisar. ¿Sale?
Ya son las 9:20, entonces nos vemos el día de mañana. Recuerden, el día de mañana habría Sócrates de este tema y también va a ser el seminario de diuréticos. Entonces iniciamos con el Sócrates, continuamos con el seminario de diuréticos y iniciamos la clase de hipolipemiantes. Sí, profe, gracias. Sí, profesor. ¿Vale? Nos vemos mañana. Adiós, chicos. Gracias, hasta mañana. Gracias, Hasta profe. luego, Hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctor, para que ya deje de grabar. Sí, estoy intentando y no puedo.